El proceso de descolonización se inicia tras finalizar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si recordáis, las colonias habían surgido por el reparto que del mundo menos desarrollado habían realizado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX las grandes potencias industriales que buscaban materias primas y mercados donde colocar sus productos. 4 son las causas que podemos destacar, aunque pudieran señalarse muchas más, pero 4 podríamos destacar como causas de la descolonización. La primera, la propia guerra mundial. Muchos de los combates se dieron en las colonias. Las derrotas de la guerra provocaron la pérdida de prestigio de las metrópolis. Una segunda causa sería el triunfo del nacionalismo. Unas ideas nacionalistas que van a estar impulsadas por el liberalismo económico y el liberalismo político y por el marxismo. Como tercera causa podríamos señalar el surgimiento de líderes que se forman en Occidente, vienen a estudiar a las universidades y van a crear partidos con ideologías semejantes a las que se desarrollan en la metrópoli. Quizá la figura más destacada sea la de Mahatma Gandhi, que estudió Derecho en Occidente y fue el impulsor de la independencia de la India. Por último, el apoyo internacional, sobre todo la creación de la ONU y la defensa de la autodeterminación de los pueblos. El proceso de descolonización comienza, como decía, en 1945, afectó en principio a las colonias británicas, recordemos la India. A partir de 1955 la descolonización se centra sobre todo en el África negra, en el África subsahariana, y a partir de 1975 en la zona de la península arábiga, las Antillas y Oceanía. Pudo realizarse, de hecho hubo lugares donde se realizó de forma pactada, de ahí por ejemplo el surgimiento de la Commonwealth. La Commonwealth es un pacto entre antiguas colonias de Inglaterra, del Reino Unido. Aunque en muchos sitios también la insurrección y la guerra fue el único instrumento para conseguir la independencia, sobre todo de colonias africanas. Entre las principales consecuencias de la descolonización tendremos que señalar primero los problemas políticos. Cuando se crean nuevos países, muchas de las fronteras fueron arbitrarias, fueron inventadas. Esto va a provocar conflictos entre países vecinos, dictaduras militares, etc. Segunda consecuencia, los problemas económicos. Estos países surgen con una dependencia de la metrópolis, sobre todo una dependencia económica, o incluso con una nueva dependencia hacia uno de los dos bloques o hacia una de las dos naciones que lideran los bloques que surgen durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la URSS. Es lo que se ha venido a denominar neocolonialismo. Y en tercer lugar, los problemas sociales. En estos países se va a producir un fuerte crecimiento demográfico que no va acompañado del consiguiente desarrollo económico, por lo que estamos dando pie a la aparición de lo que llamaremos el tercer mundo. A partir de 1947 se inicia un nuevo orden mundial, una nueva geopolítica mundial. Es la época de la Guerra Fría, es la época de los dos grandes bloques, la URSS y los Estados Unidos. Veamos en qué consistió la Guerra Fría. Como decía, tras finalizar la Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se convierten en bloques adversarios, en países adversarios. Estados Unidos lidera el bloque capitalista y se alía con los estados de Occidente, con Europa Occidental y con Japón. En esta zona, el régimen democrático va a ser el régimen habitual de gobierno y una economía capitalista. Para reforzar esta economía, Estados Unidos lanzó lo que llamó el Plan Marshall, la asistencia hacia Europa mediante dinero que reconstruyese la devastada Europa Occidental y recrease los mercados
que la industria pujante americana necesitaba. A partir de 1949, este bloque se ve reforzado militarmente con la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, como defensa militar. En el otro bloque está la URSS, el comunismo. La Unión Soviética lidera a los países de Europa Central y Oriental, en la que se crean las llamadas democracias populares. Realmente son partidos o estados procomunistas, con una economía planificada, reforzada militarmente por el Pacto de Varsovia a partir de 1955, que surge un poco a semejanza de lo que en el lado occidental era la OTAN, y se crea un Consejo de Ayuda Mutua Económica, lo que luego será denominado el Comecon. Tres momentos fundamentales podemos distinguir en la Guerra Fría. Un primer momento de máxima tensión hasta 1946, donde el presidente americano, Truman, va a lanzar la doctrina de contención. A partir de 1956 y hasta 1976 será la época de la coexistencia pacífica, con un incremento del armamento nuclear, pero con alguna voluntad de diálogo entre los bloques. Será a partir de 1977 y hasta 1985 cuando se produzca el recrudecimiento de la guerra. La carrera armamentística va a tomar síntomas muy preocupantes. Empezará el despliegue de misiles por ambos bandos. La URSS va a invadir algunos países como Afganistán y en respuesta Ronald Reagan, el presidente americano, lanzará su famosa Guerra de las Galaxias. Se llama Guerra Fría porque había una latente, una violencia latente, pero no había una guerra abierta. Aquí tenéis en la pantalla los principales conflictos que se van a dar en estos momentos. El bloqueo de Berlín, la guerra de Corea, la caída de la creación, del muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles de Cuba de 1962 o la guerra de Vietnam de 1963. Son los principales acontecimientos, los principales conflictos que estuvieron a punto de provocar nuevas guerras en este periodo. A partir de la llegada de Mikhail Gorbachev a la presidencia de la URSS, se va a iniciar un momento de distensión que va a llevar al final de la Guerra Fría. Las dos potencias comenzarán a dialogar y llegarán a acuerdos por los que se reducirá su armamento, acuerdos de desarme, caerá el muro de Berlín a finales de los años 80 y a principios de los años 90 desaparecerá la URSS. Veremos cada uno de los bloques más detenidamente. Comenzaremos con el bloque capitalista. En este bloque, Estados Unidos se ha convertido en el Estado hegemónico. En Estados Unidos existe una democracia, tradicional desde su aparición, una democracia basada en el bipartidismo, la existencia de dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. La política de este momento es una política anticomunista, sobre todo hasta los años 60. A partir de 1960, con la llegada de Kennedy al poder, la política de Estados Unidos será más moderada. Tendrá algunos problemas internos, la igualdad de la población negra, la lucha por la igualdad de la población negra, acordados de Martin Luther King, o el malestar surgido en la población con la guerra de Vietnam. En estos momentos, Estados Unidos va a tener un gran desarrollo económico, donde van a aparecer grandes multinacionales y va a ser la época de la sociedad de consumo. Se inicia el consumo de masas. Al lado de los Estados Unidos estará Europa Occidental. Europa Occidental
con países con democracias pluripartidistas, que va a haber la ayuda de Estados Unidos a través de lo que se llamó el Plan Marshall, un plan de ayuda para reconstruir Europa, puesto que Estados Unidos necesitaba obtener mercados donde poder colocar los productos de su pujante industria. Además, se va a desarrollar en esta zona unas políticas intervencionistas y políticas sociales desde o a partir de la Segunda Guerra Mundial. Todo ello dirigido hacia el futuro de la unidad de Europa. El primer punto de este camino fue la creación en 1948 del Benelux, un acuerdo comercial entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que más tarde daría al Tratado de Roma en 1957, con el que se crea el Mercado Común Europeo, germen de lo que hoy llamamos la Unión Europea. También en el bloque capitalista podemos encontrar a Japón. Japón, tras la guerra, se convierte en aliado de los Estados Unidos. Su imperio, su emperador, va a tener menos poder y se va a convertir en una monarquía parlamentaria, con un crecimiento muy rápido de su economía basado en productos de alta tecnología, con una mano de obra muy disciplinada, con bajos salarios, con horarios muy largos, con escasas vacaciones, lo que hace crecer el milagro japonés. A partir de los años 60, crecerá en este bloque lo que llamamos la sociedad de consumo, crecimiento del consumo familiar, y comenzará a generalizarse el estado de bienestar. En estos países se van a desarrollar los servicios básicos como la justicia, la sanidad, la educación, servicios de protección social, desempleo, etc. Van a aparecer nuevas modas en la época del desarrollo de la música rock y pop, Beatles, Rolling Stone, desarrollo de la meca del cine en Hollywood o de las grandes televisiones. También es el momento de la aparición de grandes movimientos sociales, como el movimiento hippie, cuyo lema era paz, amor y no violencia, movimiento feminista, que comienza a reivindicar la libertad femenina, o los movimientos pacifistas en contra de la guerra y de la carrera armamentística de los dos bloques. A partir de 1973 se producirá una crisis económica. Es la crisis del petróleo. Crisis del petróleo que conlleva una crisis industrial con el incremento de la inflación y el incremento del paro, hasta ahora no conocidos. ¿Qué soluciones se plantearon para superar esta crisis? Pues políticas económicas neoliberales, se privatizaron empresas que eran del Estado, pasan a manos privadas, se hicieron políticas de reducción del gasto público, se redujeron y controlaron los salarios de los trabajadores y se flexibilizó el mercado laboral. Era más fácil, por ejemplo, despedir a un trabajador en estos momentos. Y se reestructurará la industria. Van a crecer nuevos sectores de alta tecnología, aparecerán nuevos métodos productivos, por ejemplo la robotización de las grandes empresas, como aparece en la imagen, y empieza a desarrollarse el uso de energía alternativa, empieza a haber una preocupación por el desarrollo sostenible, empieza a haber también una preocupación por cuidar el medio ambiente y por cuidar nuestro planeta. Por último, tendríamos que hablar del bloque comunista. El bloque comunista está liderado por la Unión Soviética y sus aliados, las llamadas democracias populares. La Unión Soviética se convirtió a partir de la Segunda Guerra Mundial en otra gran potencia militar. En Europa Central y Oriental, países como Polonia, la República Democrática Alemana, Checoslovaquia, Hungría o Rumanía van a desarrollar economías planificadas influenciadas por la Unión Soviética. Lo cierto es que los resultados de esta economía fueron bastante pobres, con un reducido consumo y unos servicios de poca calidad. En este mismo bloque habría que destacar la China de Mao Zedong. En 1945, tras una guerra civil, va a triunfar
este es el líder comunista. En 1949 aparecerán en China dos estados, una peninsular, la República Popular Continental, la República Popular China, y otra en la isla de Formosa, la República Nacionalista de Taiwán. El régimen de Mao va a ser un régimen de comunismo sin oposición, que va a centrar su desarrollo económico en la industria pesada y en la creación de comunas, creando una sociedad fuertemente igualitaria y desarrollando una revolución cultural que intenta crecer sobre la cultura tradicional china. Otro país que también va a estar bajo el bloque del comunismo, del bloque de la Unión Soviética, va a ser Cuba. En 1969, un revolucionario, Fidel Castro, acompañado del Che Guevara, va a crear la República Democrática de Cuba tras la Revolución de 1969, creando un país procomunista de economía planificada. Esto no le hizo mucha gracia a los Estados Unidos, que intentó invadirlo en 1961 en la famosa incidente de Bahía Cochinos. Como no pudo, se inició el bloqueo económico de la isla. Incluso, habría que mencionar también la crisis de los misiles de Cuba. Con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev va a desaparecer el bloque comunista. Se van a iniciar conversaciones sobre desarme entre las dos grandes potencias y Gorbachev iniciará lo que se llamó la perestroika, una política de reformas que iba dirigida hacia una tímida democratización de la Unión Soviética. También inició lo que se llamó la glasnost, la apertura hacia la libertad de expresión. Son pequeños pasos que se dan hacia la libertad, hacia la democratización. En 1991 se disuelve la URSS y aparecen las repúblicas independientes de Estonia, Letonia, Lituania, y se va a crear la Comunidad de Estados Independientes. Desaparecerá también el Pacto de Varsovia, la organización militar del bloque comunista, y en 1989 caerá el muro de Berlín y se reunificará Alemania. Supone la desaparición del bloque liderado por la Unión Soviética.